Señores, le dieron la razón a Leonel Fernández. Leonel Fernández al principio dijo, ese canal viola el tratado, es una provocación, pero que Leonel estaba con los haitianos, que Leonel es antidominicano. Lo mismo que le hicieron a Peña Gómez. El tiempo le está dando la razón a Leonel Fernández. Porque ese aparataje militar, aquí sí que eso da un espectáculo inmediato de esa militarización, del cierre, de todo. Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 15 de octubre del año 2024. Tenemos muchos temas de interés, señores. Obviamente el tema de Haití, la frontera. Vamos a hablar del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a hablar de los precios. Es ahí que nos están dando los precios. Mire, duro ahí y en el bolsillo. Y lógico, tenemos que referirnos a ese conflicto terrible de entre Israel y Palestina, el conflicto de Gaza. Nuestro invitado es el licenciado Elpidio Báez. Él es candidato a diputado por la circunscripción número 3. Está buscando su 6º periodo. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció el mantenimiento de todas las medidas de control fronterizo, con excepción de abrir los mercados binacionales con controles biométricos y cerco militar para evitar se queden en nuestro territorio. En una nota, el gobierno de Puerto Príncipe, Haití, rechaza la apertura parcial, condena la rehabilitación del Canal de la Vigía y los compradores haitianos no cruzaron a los mercados el pasado miércoles. El canal ha unificado a los haitianos, desviaron el río Masacre para secar la zona del canal y construir un duque para almacenar las aguas y derivarlas al canal. La propuesta del doctor Leonel Fernández de que en el diferendo con Puerto Príncipe, Haití, debió agotar la vía diplomática y luego las sanciones. El gobierno resulta que la aplicó al revés. Primero las sanciones y ahora el canciller Roberto Álvarez acudió a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para exponer el tema del canal. Luis Toral, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, atribuyó la falta de experiencia del presidente Abinader el no haber acudido a las vías diplomáticas, primero en el diferendo con Haití, para luego tener que ceder con una apertura parcial. El presidente Abinader convocó al Consejo Nacional de la Magistratura con la finalidad de sustituir 5 jueces, cuyo periodo de 12 años expira en diciembre. El presidente del Colegio de Abogados, doctor Miguel Surún, denunció que el presidente Abinader pretende imponer 5 jueces contrarios a la sentencia 168-13 que establece los hijos de extranjeros ilegales no son dominicanos. Y el ataque del grupo terrorista Hamas, cuyas milicias penetraron en Israel y asesinaron más de 1000 civiles y se llevaron a rehenes, incluyendo niños, mujeres y ancianos, recibe la respuesta del gobierno israelí con bombardeos a la franja de Gaza, provocando miles de muertes, especialmente civiles. El lunes, en la rueda de prensa, el presidente anunció cambios en las medidas. Se mantiene el cierre, el visado, que debieron de haberlo cerrado hace tiempo, y se permite el comercio, pero con un corredor, tomándole los datos biométricos a los haitianos. Se intentó abrir el miércoles, donde hubo hasta un incendio en Dajabón, en el mercado, pero los haitianos no cruzaron. Hay que conocer la idiosincrasia de los haitianos. Yo desde el lunes advertí que eso iba a pasar. Los haitianos se están supliendo de Panamá, de Estados Unidos, claro. La élite económica, no el infeliz haitiano que cruzaba aquí a comprar huevos, a comprar pollo, a comprar cosas para revenderlo en Haití. Los más afectados siempre son los chiquitos de allá y los chiquitos de acá. El canal ha seguido, ya desviaron el río, violando el Tratado del 29, y el pasado jueves, nuestro canciller Roberto Álvarez fue a la Comisión Permanente de las Naciones Unidas. Señores, le dieron la razón a Leonel Fernández. Leonel Fernández al principio dijo,
Ese canal viola el tratado, es una provocación, pero debió recurrirse primero a la vía diplomática, la OEA y la ONU. Y si eso no da resultado, entonces las medidas. Le tiraron una jauría de los ultrafanáticos, que Leonel estaba con los haitianos, que Leonel es antidominicano. Lo mismo que le hicieron a Peña Gómez. Solo que las segundas partes nunca dan resultado. El tiempo le está dando la razón a Leonel Fernández. Porque ese aparataje militar, que esos mismos sectores decían, no, eso va a protegernos de las bandas. Pero las bandas tienen años operando en Haití. Recordemos que el año pasado, a mitad de año, Jimmy Cherizier Barbecue, uno de los principales jefes de banda, bloqueó la principal terminal de combustible y ¿qué pasó? Ese era el momento que teníamos que fortalecer militarmente la frontera, ¿no? Aquí sí que eso da un espectáculo inmediato de esa militarización, del cierre, de todo. Le aconsejaron al presidente eso. El asunto no le ha salido bien, porque los haitianos siguieron su canal. Pero además el presidente del inicio tenía la carta del canal La Vigía. Cuando él el 15 de septiembre anunció esa medida, él sabía que el canal La Vigía era la solución de si los haitianos bloqueaban el curso del río o se llevaban todo el caudal, el canal La Vigía garantizaba el agua a los agricultores dominicanos. Es decir, no hacía falta todas esas medidas, porque era rehabilitar el canal La Vigía. Ahora vamos a tener que acudir a la opinión pública internacional, que siempre está en contra de la República Dominicana. Pero así son las cosas. Por otro lado, está convocado el Consejo Nacional de la Magistratura. Se despiden 5 jueces, incluyendo el doctor Milton Rey Guevara, que ha hecho una extraordinaria gestión, un constitucionalista, pero que tiene las condiciones de capacidad, experiencia, honestidad, liderazgo e inteligencia emocional. Por eso, en ese tribunal que se ha creado una verdadera institución, usted nunca ha oído en estos 12 años ningún ruido, pero ha sido por la dirección y porque ahí hay, aunque los hayan cambiado, juristas de capacidad y experiencia. Por eso uno espera que los 5 que ahora seleccionen sea con mucho cuidado, porque no solamente la capacidad y la experiencia. No podemos seleccionar 5 juristas que estén en contra de la sentencia 168.13, que estén a favor del aborto y que estén a favor de la educación de género. Porque el presidente, esa es la línea del presidente Abinader, por lo menos en campaña. Él estuvo con la 168.13. Todavía recientemente dijo que está con las causales del aborto, entonces tiene un reto ahí el presidente, un reto histórico. Nos vamos a comerciales, retornamos con otros comentarios. En mi artículo de esta semana, que publico cada semana desde el año 1997 en el periódico Hoy, lo titulé La inflación por una escalera y los precios por un ascensor. Porque la inflación sí ha sido llevada a lo que se llama el rango meta. La meta de siempre ha sido que la inflación está entre 3 y 5. En los últimos 3 años estuvo por encima de 5. Ahora la llevaron a 4, pero ojo, en los 2 últimos meses ha aumentado de 3,95 a 4,27% y a 4,41%. Es decir, está subiendo la inflación. Pero cuando usted lo compara con lo que está pasando con los precios, la cosa es terrible. Los alimentos en el último año, mientras la inflación es 4,41%, los alimentos aumentaron 9%. Pero si usted se va a artículos específicos, como pongo yo en el trabajo, señores, los plátanos han aumentado 25% en el último año, la yuca 38%, el plato del día 7%, las pastas 8%.
Sí, una cosa es el rango y otra cosa es los precios de los artículos de la canasta básica, de la canasta que consumen los pobres y la clase media. Y eso se va a agravar porque van a aumentar los precios del petróleo. Por el conflicto en el Medio Oriente, el gobierno tendrá que subsidiar más, porque este país no aguanta más precios de los combustibles. Ya el de la electricidad no lo están disfrazando. Cada día usted paga más, con más apagones y con un subsidio que se está tragando. Se va a tragar casi 100.000 millones el próximo año. Y este año se va por 1.500 millones de dólares, señores. La ineficiencia de la distribuidora. Cuando este gobierno subió, las pérdidas eran 30%. Las pérdidas son ahora 41%. Porque no se ha invertido en contadores, no se ha invertido en alambre, no se ha invertido. Por otro lado, el terrible conflicto en el Medio Oriente, señores. Palestinos e israelitas son hermanos. Ellos dicen que son hermanos, porque ellos son hijos del patriarca Abraham, el hijo de una esclava Ismael. De ahí vienen los árabes, y los judíos vienen de Isaac, el hijo legítimo. Pero ahí ha habido una historia por siglos de confrontaciones, porque los israelitas estaban en el territorio que hoy hay, que hoy es Israel. Pero fueron sacados por los babilonios, ellos regresaron y después los romanos los sacaron, el imperio romano. Y eso estuvo ocupado por los árabes. Después los judíos fueron entrando poco a poco en la medida que los perseguían en Rusia, que los perseguían en Europa, hasta que se creó el Estado de Israel. Pero el acuerdo era que la mitad del territorio israelí y la mitad palestina. La historia ha sido de que Israel ha ido cogiendo territorio. Ha habido muertos, ha habido guerras, hasta que se llega a esta situación en la cual en el fin de semana, sorprendentemente, se viola ese espionaje de la Mossad y todos esos factores de seguridad que había en la verja. La Franja de Gaza es un estrechito que es más chiquito que Salcedo. Salcedo es la provincia dominicana más pequeña. Tiene 430 kilómetros cuadrados. La Franja de Gaza tiene 340. Bueno, pues milicianos penetraron, rompieron la malla, penetraron por aire, tiraron misiles y no hubo respuesta israelí. Había un lugar en un kibutz es una comuna agrícola, donde había una fiesta con miles de participantes. Ahí mataron 250. Y se llevaron rehenes, niños, mujeres, ancianos. Y en diferentes lugares, durante 2 horas, mataron más de 800 israelitas. Uno no entiende qué pasó ahí, qué pasó con esa defensa israelita. Bueno, ahora ha venido la respuesta terrible de bombardeos en Gaza, matando civiles. Porque lo grave es la muerte de civiles inocentes de lado y lado. Conflicto cruel, inhumano. Porque la Franja de Gaza es una especie de cárcel durante 16 años. Lamentablemente el grupo Hamas tomó el gobierno, porque esa es una parte de Palestina. La otra parte está en el este, que es Cisjordania, hizo un acuerdo de paz y hay una autoridad palestina. El grupo Hamas es un grupo terrorista, pero quienes pagan son civiles de lado y lado. Repercusiones para nuestro país: aumento en los precios del petróleo. Aumento en los precios del petróleo, lo cual agrava la situación de los subsidios. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el diputado Elpidio Báez del PLD.